Uso del multímetro para corriente directa. El multímetro es un dispositivo de medición de voltajes, corrientes, resistencia y otros parámetros. A continuación verás cómo utilizar el multímetro para realizar mediciones de parámetros eléctricos. Medición de voltaje. La medición de voltaje es indispensable para saber si los componentes de la computadora están siendo correctamente alimentados y descartar fallas en la fuente de alimentación. Para ello, se debe colocar la perilla del medidor en la opción de voltaje de corriente directa o en el icono que lo representa. Después, ajustar al rango que se utilizará. Los voltajes de una computadora no exceden los 15 volts ni son menores a 250 milivolts, por lo que debes seleccionar el rango adecuado. Hay unos multímetros que son autorrango y no necesitan este ajuste. Se puede medir un voltaje absoluto colocando la punta negra en tierra y la roja en el punto a medir. De esta forma conocerás el valor discriminando el circuito. También se puede medir el voltaje en el circuito. Para esto, se debe tener conocimiento del circuito eléctrico a medir y colocar las puntas en paralelo al elemento deseado. Para la medición de corriente, hay que posicionar la perilla del multímetro en el icono correspondiente. De igual manera, se tiene que ajustar la escala para no dañarlo. Existen algunos que cuando se requiere medir corrientes mayores a 1 o 2 amperes, necesitan hacer un cambio de bornes de conexión. Para realizar la medición, el proceso es más complicado, ya que el multímetro se debe colocar en serie, es decir, las puntas del medidor deben dar continuidad al circuito que se quiere medir. Conociendo los valores de voltaje del componente y su resistencia, se puede calcular su corriente sin necesidad de realizar la medición, por medio de la fórmula de la ley de Ohm. Las corrientes en los circuitos de la computadora oscilan entre los miliamperes y 50 amperes, para el caso de las tarjetas de video, que son las que tienen un consumo mayor. Para la medición de resistencia, es necesario cambiar la perilla del medidor al símbolo de ohms. También es necesario que ajustes la escala si no se cuenta con autorrango. La medición de resistencia en las computadoras es muy útil, debido a que puedes conocer si el circuito tiene la resistencia correcta. Es decir, cuando existen falsos contactos, la resistencia entre un elemento y otro puede elevarse demasiado, lo que ocasiona que el circuito se desestabilice. La conexión del multímetro se realiza en paralelo al componente que se quiere medir. En la reparación de computadoras, una de las funciones que más utilizarás del multímetro es el medidor de continuidad, el cual produce un sonido cuando el circuito medido tiene continuidad. De esta manera, determinarás si una pista se encuentra correcta o si un componente está mal soldado o haciendo falso contacto. La medición se realiza en serie y la colocación de las puntas es indistinta, ya que no hay polaridad que se deba cuidar. Para realizar esta medición, debes quitar la alimentación del circuito a medir. La medición de diodos es otra función dentro de los multímetros, que es útil en la revisión de los circuitos de la computadora, ya que para el control de corrientes de retorno o para la rectificación de corriente alterna son usados. La perilla debe ser colocada en el símbolo de diodo y las puntas deben posicionarse, la negra en el cátodo del diodo y la roja en el ánodo. Previamente, el circuito debe ser desenergizado. En las mediciones que requieran que la computadora esté energizada, procura que las puntas del multímetro sean las únicas que estén en contacto con el elemento a medir para evitar un cortocircuito. Recuerda, el multímetro es un dispositivo que te ayudará a medir voltajes, corrientes, resistencia y otros parámetros. La medición de voltaje en corriente continua es la opción más usada en la solución de fallas en equipos de cómputo. La medición de corriente requiere la apertura del circuito para colocar el multímetro en serie, lo cual es complejo tratándose de circuitos tan pequeños. La medición de resistencia se realiza en paralelo. La medición de continuidad
permite establecer si existe una apertura en el circuito o se encuentra desoldado un elemento. Estas mediciones se realizan con el circuito desenergizado.